es copiar todo esto que está aquí. A partir de días de internación y todo lo demás, de ahí en adelante ya vamos a aplicar fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pasar aquí a las hojas de cálculo. Entonces ubiquen el selector en la celda A2 y ahí vamos a colocar el título y como está, pues tal, a poner la parte inferior, registro de paciente. En la columna vamos a dejar una fila de espacio, entonces en la columna A, fila 5 vamos a rotular con la palabra nombre. En la siguiente columna, en la columna B, vamos a colocar apellido. En la columna C, fecha de ingreso. No lo vamos a modificar todavía el ancho, lo vamos a aplicar el formato. En la siguiente columna vamos a colocar fecha de salida. En la columna E, días de internación. En la columna F, farmacia. Laboratorio. En la columna G. Y total a pagar. Total a pagar en la columna H. Y debajo vamos a colocar, no necesariamente los mismos nombres que están ahí en la planilla, pueden colocar cualquier nombre ahí, simplemente es para hacer una referencia, porque más adelante vamos a graficar igual con estas columnas, por tanto vamos a rellenarlo, ¿no? Para su apellido, Rodríguez, la siguiente. Logran ver el texto, ¿verdad? ¿O está muy pequeño? Está pequeño. Ya, voy a ampliar un poco esto de acá. Ah, ahí, Mejor. mucho mejor. Ya, perfecto. Ahí está. Javier García. La siguiente. Paco. Luis con doble L. Lucas. Y por último, Xavier. No necesariamente los mismos nombres, ¿no? Pueden colocar cualquier nombre y un apellido. Ahora aquí vamos a agregar una fecha. Para ello podemos utilizar una fórmula también. Excel tiene unas funciones de fecha que nos permiten insertar. Si yo coloco aquí, miren, igual, y voy escribiendo fecha, justamente aquí me aparece una función que dice fecha, y ahí me está indicando que primero introduzca el año, el mes
y luego el día. En mi caso, no sé si a ustedes les está mostrando de igual manera. Entonces ahí tuviera que colocar primero el año 2021, coma, el mes es enero 01, coma, y el día 01. Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora, he introducido esto con una fórmula de tal manera que me va a permitir me va a permitir asignar alguna fórmula, voy a poder trabajar con esa columna. Pero también algunas veces nosotros podemos incluir esta fórmula sin necesidad de agarrar la función fecha. Entonces yo tuviera que hacer, miren, voy a colocar aquí la siguiente, sería 15 barra o guión, pueden utilizar, igual les va a aceptar, 01 barra 2021. Enter. Ahora, si yo amplío esta fecha, miren, esto está sucediendo igual que no sé a ustedes en qué posición les está alineando esta fecha. A mí me está alineando hacia el lado izquierdo, por defecto, esta última que he agregado. Y esta otra me ha agregado al lado derecho. ¿Vieron? ¿A qué lado les está agregando a ustedes? Eso va a depender también de la configuración del sistema operativo que tengan, ¿no? Como yo les decía, mi sistema operativo está en inglés, por lo tanto tengo que introducir necesariamente en ese orden. Puede ser que en algunos casos varíe también, ¿verdad? Entonces, ahora en la siguiente voy a empezar primero con el año. Miren, 2021 barra, luego el mes, que sería 01, enero, barra 10. Presiono Enter. Ahora, esta que he introducido sin fórmula, sin función, se ha alineado por defecto a la derecha. ¿Sí? Solamente que aquí primero me está aceptando esto de acá, me está aceptando como el mes esto de acá, ¿vieron? Entonces yo he introducido en el formato de esta función fecha. Aquí recuerdan que me había agregado fecha, el año, el mes y el día. En esta otra puse primero el día, el mes y el año, en ese orden, y me alineó por defecto la fecha. Entonces, si yo lo coloco las fechas de esta manera y por defecto alinea a la izquierda, entonces me va a botar en algún momento cuando yo esté utilizando alguna fórmula, me va a botar un error. Lo vamos a dejar esto ahí para que veamos qué nos sale más adelante. ¿Ok? Entonces aquí sería otra vez 20, 21 barra en este caso para el siguiente registro es 12, 01. ¿Les está aceptando en el mismo orden que ustedes están introduciendo o no les muestra de esa manera? Quizá ustedes su formato simplemente sea día, mes y año. Si con día, mes y año les alinea a la derecha, quiere decir que está bien. Solamente hay que tener cuidado cuando la fecha alinea al lado izquierdo. O simplemente para no tener error, utilizamos siempre la función, ¿no? En la función, en el orden que nos dice acá. Primero el año, 2021, coma, luego el mes, que sería enero, coma, y el día. Y yo también acá estoy utilizando coma, porque por la configuración de mi Excel, ¿no? Si a ustedes aquí en esta pequeña ayuda que me muestra la sintaxis de la función, entre el año y mes la separación fuese punto y coma, entonces ustedes tienen que agregar ahí punto y coma. En mi caso, me dice que el símbolo a utilizar ahí para separar es la coma.
Y esto lo hacemos otra vez, ¿no? Siempre que vamos a utilizar las fechas para realizar cálculos, porque si yo no voy a utilizar cálculos solamente para que figure un dato de tipo fecha, entonces esto tampoco no hubiera mayor problema, ¿no? Esto que está alineado al lado izquierdo. 2021, coma otra vez, el mes de enero, el día 14. Paréntesis, enter. La otra es igual, fecha, y agregamos todo, 2021, coma, 01, 18. Y por último, sería igual fecha, 2021, coma, también el mes de enero, que es el 10. Lo tienen. Veamos con la otra columna. Entonces aquí sería 2021, coma otra vez 01, y 06. Estas serían las fechas de salida del paciente. La otra era la fecha de ingreso. Coma. El paciente salió el 17. El enero también. Y salió el 16. Al final también no estoy presionado, ¿no? Para ganar tiempo, miren, no cierro ya paréntesis. Eso les había indicado que el programa automáticamente lo cierra, ¿no? En las últimas versiones, porque en anteriores versiones nos botaba un error. Al no cerrar paréntesis me decía que faltaba un paréntesis. En estas últimas versiones ya no es necesario, porque Excel automáticamente no los cierra el paréntesis. Estamos en el mes y el día que es 15. Cierro paréntesis, presiono Enter. 3 registros más. El señor salió en fecha del año 21 del mes del 01, todas del 01, coma 18, ese es el día. Y por último, 2021, 01, coma 28. Listo. Ya tenemos la fecha de ingreso y la fecha de salida. Lo tienen para continuar. La tengo, ingeniero. Buenas noches. Estoy ¿Cómo copiando, está? por favor, un momentito ya. Ya, perfecto, perfecto. Hasta la anterior clase, mientras van copiando, habíamos visto las fórmulas que nosotros podemos crear, ¿verdad? Utilizando los operadores de aritmética, el más, el menos, la multiplicación, la división, paréntesis. Eh, También hemos utilizado algunas funciones que tiene Excel, las funciones aritméticas que se llaman, las funciones trigonométricas que tienen una sintaxis.
Ya habíamos visto algunas funciones estadísticas, ¿no? Que también tienen una sintaxis que generalmente las funciones estadísticas siempre van a trabajar con un grupo de celdas y esas celdas van a estar comprendidas entre celda inicial y celda final. Pero no son las únicas. Por ejemplo, aquí estamos ya utilizando una función de fecha y vamos a ver que hay otro tipo de funciones de fecha. A ver, mientras copian, aquí vamos a ver que también son útiles, ¿no? Algunas veces. Por ejemplo, en las planillas de sueldo puede ser, en algunas planillas yo quiero saber la cantidad de días, quiero calcular la edad de un empleado, etcétera. Entonces, para ello hay una función que se llama ahora. Miren, voy a colocar aquí abajo, fuera de la planilla, voy a escribir la palabra ahora. Y esta función, de acuerdo a la sintaxis que me muestra aquí, no necesita ningún parámetro, no me está mostrando nada. Simplemente entonces abrimos y cerramos paréntesis. Y esta función lo que va a hacer es devolver la fecha y hora del sistema. Miren, me está devolviendo la fecha y hora. En mi caso, mi reloj de mi ordenador no está actualizado, por eso es que me está botando 15:23. Entonces, a ustedes seguramente les está mostrando la hora de su ordenador, porque eso devuelve la hora del ordenador. Y si yo utilizo esta fórmula, por decir, para calcular, puede ser las horas de trabajo, pueden ser los días trabajados, etcétera, de un empleado. Entonces, como está con la fecha del sistema, si yo abro esto de aquí a un mes, el archivo automáticamente se va a actualizar, ¿no? Si abro de aquí a un año el archivo, también se va a ir actualizando. Ahora me está indicando que es el 3 de diciembre. Mañana me dirá que aquí es 4 de diciembre. Si abro pasado, me va a decir 5 de diciembre. Se va a actualizar. Otra función de fecha es la función hoy. También simplemente escribimos hoy, abrimos y cerramos paréntesis porque no requiere parámetro. Lo que hace esta función, devuelve simplemente la fecha, lo contrario de la anterior. Miren, aquí la hora ya se ha actualizado, ya es 15:24, a ese rato era 23, ¿vieron? Y esta están votando solo la fecha, no la hora. Si yo quisiera fecha y hora, utilizo ahora. Y si quisiéramos solamente fecha, utilizamos la función hoy. Luego, hay otra función que me permite recuperar el año. Miren, aquí si voy escribiendo, aquí está, justamente al final, casi al final, aquí dice año. Le puedo decir, devolverme el año de hoy. Ahí está, eso como parámetro. Entonces, ¿qué me va a devolver esta función? Solamente el año. De la fecha de mi ordenador, de la fecha actual, me va a sacar solamente el año. Perdón, aquí hoy y tengo que abrir y cerrar paréntesis, ¿no? Porque hoy es una función. Entonces, esta es una función que va a devolver una fecha hoy, pero de esa fecha le estoy pidiendo solamente que vote la. Y ahí está, solo me está votando 2021. También le pudiesen indicar que me vote el mes. Entonces hay otra función que se llama mes. Aquí está. Le puedo decir el mes de ahora, pero si yo tuviera en una celda, por decir, esta es la celda donde está una fecha, entonces le digo devolverme el mes de la columna de fila 16. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí está. Me dice que de esta fecha su mes es 2. Y hay otra función que es día. Eso lo que va a hacer es devolver el día. Si le digo el día de ahora, quiere decir que me va a devolver eh, el día de la fecha actual. Presiono Enter y ahí está. Pero si yo tuviera una fecha en una columna y quiero sacar de cada columna su día, entonces le digo el día de esa columna donde está la fecha y me va a devolver. Todas esas funciones de fecha eh, igual tienen bastante aplicación. Entonces vamos a utilizar una de estas funciones para obtener esto. Ahora sí, lo tiene. Aquí están los cálculos que tenemos que realizar. Y en la primera nos pide que realicemos el cálculo, ¿verdad? De la fecha de ingreso y la fecha de salida. ¿Para qué? Para calcular los días de internación. O sea, aquí tenemos que saber
los días de internación. Tomás, por favor, la tengo. Ya, ok. Está bien, ingeniero. Gracias. Aquí solamente tuviera que botarnos un día, ¿sí? Un número diré que va a representar los días en realidad, ¿no? Haciendo un cálculo así a ojo de buen cubero, aquí miren, si ha entrado el primero, el mismo mes ha entrado, del 1 al 6, ¿cuántos días tuviera que salir aquí? 5 días, ¿verdad? Cinco, Pero, 5 días. correcto, 5. Pero yo tengo que colocar una fórmula. Siempre, si utilizamos Excel, entonces esa planilla tiene que estar automatizada. Yo no puedo agarrar una calculadora y hacer el cálculo y luego copiar el dato a Excel, ¿no? Entonces, no serviría de nada utilizar Excel si no voy a aplicar fórmula. Entonces, tenemos que aplicar aquí una fórmula. Y aquí lo único que puedo hacer para calcular esto es calcular, sería igual eh, la fecha de salida menos la fecha de ingreso. Presiono Enter y ahí está. Me está botando 5. ¿Por qué estoy calculando primero la fecha de salida? Porque esta es la fecha mayor, ¿no? Y este es el fecha menor. Porque si lo hago al revés, miren, voy a colocar al revés primero la fecha de ingreso menos la fecha de salida. Me va a botar un número negativo, ¿sí? Entonces, por ello estoy calculando la salida menos la fecha de ingreso. O también podría multiplicarlo al final por menos 1 y me va a dar el mismo resultado. Como les dije, hay varias maneras, ¿no? Hay varias formas. Y el objetivo es que nos bote el resultado correcto, sí, que no nos bote otro resultado. Como ya está mi fórmula, entonces ya no tengo que crear las demás. Pero otra fórmula también sería la siguiente, miren. Yo pudiera sacar primero el día de una fecha, le digo, bótame el día de esta fecha de salida, por decir, miren, a ver, voy a colocar aquí la otra fórmula. Habíamos visto que día nos bota el día de esta fecha. Si yo presiono Enter con esto, me está botando 17, ¿vieron? Entonces, ese día menos el día también de esta otra fecha. Esto también tuviera que darme el mismo resultado. Solo que aquí, en este caso, me está botando error. ¿Por qué? Porque aquí habíamos visto que esta fórmula que yo he introducido esta fecha, vieron que al estar alineado al lado izquierdo, al estar colocado al lado izquierdo, entonces la fórmula no lo está reconociendo como una fecha. Por eso es que me está indicando valor, me está botando un mensaje de error. Siempre ustedes tienen que verificar que los números, cuando coloquen puntos, cuando coloquen coma, en este caso ahora la fecha, todos esos datos numéricos que se van a utilizar más adelante para hacer cálculos, por defecto se tienen que alinear siempre al lado derecho. Yo no lo tuviera que alinear. Si esto yo lo alineo, miren, con la herramienta de alineación aquí, yo pudiese alinearlo aquí a la derecha, pero igual el dato sigue estando erróneo. Entonces, sigue estando erróneo porque la fórmula o el dato correcto que tendría que introducir aquí es primero el año, el día y el mes, ¿no? En ese orden. O les decía la función fecha para no cometer ningún error. Entonces le digo igual fecha y aquí me pide primero el año en ese orden que me está pidiendo, coma, el mes, enero, coma, el día, 15. Enter y ya estuvo. Ahora aquí me está colocando a la izquierda porque yo aquí he utilizado estos botones de alineación, ¿vieron? Entonces le he forzado a que se coloque a la izquierda. Entonces por eso no ha colocado. Si no hubiese tocado yo estos botones de alineación al presionar Enter, tuviera que haberse colocado en la parte derecha, ¿vieron? Ahora sí, ya aquí ya no está el mensaje de error, sino que me está botando un resultado, porque ese dato es un dato correcto. Y a veces suele suceder eso en Excel. Si yo, por decir, mi máquina estaba configurado con coma y coloco punto, entonces nunca me va a sacar el resultado. Ah, hay que tener cuidado en ello. Entonces ya esta fórmula yo la puedo copiar
hago doble clic o clic sostenido y lo arrastro y ya tengo. Para este ejemplo, obviamente, estamos trabajando con 8 registros, pero yo puedo tener en el hospital 1000, 2000 pacientes, ¿verdad? Entonces la fórmula me sirve para todos los pacientes. ¿Les salió? ¿Lo tienen? Sí, Ok, Gloria, gracias. Los demás también, ¿no? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, no duden en interrumpir, ¿no? Para que les ayude. Veamos a la siguiente. Ya tenemos los días de internación. Luego, el siguiente cálculo a realizar nos dice que agreguemos una columna entre días de internación y farmacia. O sea, entre esta columna y esta otra, insertar una columna acá. Eso ya habíamos visto en las anteriores prácticas, entonces hay varias maneras. Puedo hacer aquí en esta, porque ahí tiene que entrar la columna. Porque si yo agrego aquí, miren, se va a colocar entre fecha de salida y días de internación. Miren, pues vamos a probar. Le digo insertar, se ha colocado ahí. Control Z para anular, es una tecla que nos ayuda bastante. Siempre que cometemos algún error o algo que no, ese no fue, Control Z lo anula. Entonces tiene que ser acá. Botón derecho sobre el rótulo e insertar. También les decía que el atajo control más permite agregar, ¿no? Si presionan control más, igual directamente va a agregar la columna o aquí en inicio tenemos este apartado que dice formato de celdas aquí, insertar, eliminar, formatear. Desde ahí yo puedo agregar también, ¿no? Insertar y aquí le elijo columna de hoja. Y con ello ya habré agregado igual una columna. Entonces, teniendo esta columna, ya hemos insertado, nos pide que lo coloquemos como rótulo total internación. Entonces aquí vamos a rotular total internación. Listo. Luego, una vez que lo tenga en la columna, nos pide calcular. Nos dice que calculemos esta columna que lleva por nombre total internación, la cual tenemos que calcular el número de días de internación por el valor de internación, ¿no? Que es 125. Ahora sí, ¿cuál sería la fórmula ahí? Ayúdenme. A ver, ¿quién me dicta? ¿Cómo calculamos el total días de internación? Esto que me está indicando aquí de manera textual, ¿verdad? De manera textual, yo tengo que transformarlo en una fórmula. Aquí ya me están dando la fórmula, solamente que tengo que colocarlo en una expresión que Excel lo comprenda, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? igual 125 por los días de la celda de internación, la ES. Correcto. Muy bien, gracias, Gloria. Entonces, 125 por esta celda, ¿no? Si bien aquí dice bolivianos, yo acá no tendría que colocar, solamente tengo que colocar el valor, 125. Ya más adelante lo vamos a formatear la celda si va a ser bolivianos, dólares, euros, puede ser, entonces, solo el valor. Y listo. Como esta es una multiplicación, alguien me puede decir primero E6 también, la referencia por 125. Va a dar el mismo resultado, ¿no? Porque aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Si colocamos entre paréntesis, también nos tuviera que dar el mismo resultado. No va a cambiar porque aquí es simplemente una multiplicación. Si yo coloco de esta forma, igual está bien la fórmula porque nos va a botar el mismo resultado. Ahora, si como ya tengo esto, simplemente lo que tengo que hacer es copiarlo. Y ahí está, me está botando el total internacional. Vayamos a la siguiente. Aquí en la columna farmacia y laboratorio me dice que debo de validar las columnas farmacia y laboratorio, de tal manera que no nos permita insertar números menores a cero, ¿no? Esto se hace con el objetivo de no cometer errores, ¿no? De que nosotros no cometamos errores, porque
Algunas veces yo pudiese colocar, por decir aquí, el signo negativo y colocar de esta forma. Entonces, me dice que acá no debe de ir números negativos. Por eso tengo que validar para que me acepte solo números mayores a cero. ¿Cómo hacemos eso acá? Para validar, como son ambas columnas, yo pudiese validar todo. Puedo agarrar directamente todo de todo esto y validar todas esas celdas. Pero vamos a validar columna por columna para que veamos cuál es el procedimiento. Miren, aquí tenemos una pestaña que dice datos. Todos tienen esta pestaña, ¿verdad? Aquí hay otro apartado que dice herramientas de datos. Y aquí está este botón. Este botón, que si yo ubico aquí el puntero, me sale validación de datos. Entonces, aquí hago un clic y voy a elegir validación de datos. En este cuadro de diálogo, yo tendría que elegir, aquí donde dice permitir, por defecto está esta opción, número entero voy a elegir. Al haber elegido número entero, me está saliendo otros botones que se han habilitado. Miren, datos entre, me dice, si yo hago clic en esta pestaña, puedo colocar que no sean iguales, que no esté entre, que sea igual a, que no, no igual, mayor que, menor que, mayor igual, cualquiera de estas opciones. Y aquí en la parte superior, en el enunciado, me dice que sean, que no permite introducir valores menores a cero. Entonces aquí puedo elegir menor que cero. Ahí está. Una vez que hemos existido, vamos a ver aquí si es menor o mayor. Miren, con ello ya he validado ya, solamente que no le he dado un mensaje. Si coloco negativo a, por decir 44, no me tuviera que aceptar si esa fórmula está bien. Miren, presiono Enter, me está aceptando. ¿Vieron? Pero seguramente ahora si yo coloco un número positivo, me va a botar un error. ¿Vieron? Ahí está. Entonces acá, si bien aquí me está diciendo que no me permite introducir menores, entonces yo tendría que colocar aquí en la validación, porque en la validación me va a mostrar los datos que me va a permitir introducir. Aquí yo vuelvo a validación otra vez y corrijo. Esto no tendría que ser menor, sino mayor que. Esto quiere decir que me va a permitir insertar números que simplemente sean mayores a cero. Ahora vieron que cuando yo cometí el error me botó un mensaje, ¿verdad? Ese mensaje lo puedo modificar. Aquí está, miren, aquí hay dos pestañas más y yo puedo modificar estos mensajes. Por ejemplo, acá le puedo colocar farmacia de título porque estamos validando esa columna. Y aquí puedo escribir un mensajito que diga insertar o introducir números mayores a cero. Este mensaje me va a aparecer cada vez que yo ubique el puntero sobre la celda o sobre cualquier celda de los registros en la columna farmacia. Y aquí tenemos otro mensaje de error. Este es el mensaje de entrada. Este sería el mensaje de salida. Y generalmente es un mensaje de error que aquí puedo cambiar el icono, el estilo. Generalmente me va a mostrar con este icono. Aquí lo puedo colocar como título mensaje de error. De esta manera. Y aquí le doy el mensaje. Y puedo decirle acá solo números mayores a cero. Aquí generalmente damos el mensaje o la solución al error, ¿no? Mayores a cero, o puedo escribir la palabra cero.
Una vez que hemos hecho ello, le damos a aceptar. Ahora sí, esto ya tuviera que estar validado correctamente. Ahora miren, yo ubico el puntero aquí sobre la celda. Cuando yo seleccione, hago un clic y me está apareciendo ese mensaje de entrada. Este es el mensaje de entrada. Me dice farmacia, introducir números mayores a cero. Si yo coloco un valor que sea mayor a cero, entonces tranquilamente tuviera que aceptarme. Por decir, vamos a colocar aquí 300. Ahí está. En la otra voy a agregar un número que no sea mayor a cero, un número menor a cero. Asumamos que coloco menos 120. Este es el mensaje de error que hemos configurado en la tercera pestaña. Aquí he colocado mensaje de error, eso me está botando como título y me está diciendo que solo me va solo números mayores a cero, ¿no? Y ahí está. Esa es una validación de celda. Entonces, ese detalle a nosotros nos permite configurar las celdas, modificar las celdas de tal manera para que nos permite introducir un valor o un determinado valor en un rango. También le podría haber indicado que si este número, por decir, representa una edad, puede ser la edad del paciente, eh, yo le podría haber indicado aquí que solamente me acepte números entre 0 y 100, por decir, porque no puede haber un paciente que tenga más de 120, quizás 150, 200 años, ¿verdad? O un paciente que tenga un número negativo. Entonces, para que no cometamos ese error, lo podemos validar de tal manera que nos permita solo números entre 0 y 120, puede ser, ¿no? Entonces aquí rellenemos porque aquí nos dice introducir un número cualquiera. Este es un número arbitrario que va a representar el total en farmacia. Ahí coloquen cualquier valor, no necesariamente lo que yo estoy colocando, pueden colocar cualquier otro valor. 240 y por último vamos a colocar aquí 440. Lo mismo tengo que hacer en laboratorio, porque me decía aquí que tengo que validar tanto la columna farmacia como laboratorio, ¿sí? A ver, hagamos otra vez el procedimiento. Entonces, marco con bloque laboratorio. Nuevamente, voy a datos. Está siempre en datos en cualquier versión y busquen la opción que diga validar o busquen este icono. Aquí yo tengo en el grupo de herramientas de datos. Le doy validar. Y aquí hago lo mismo. Voy a configuración primero. Y aquí número entero. Aquí dice entre. Mire, si yo lo dejara entre, y por decir esta columna, asumamos que el laboratorio no va a exceder de 1000 bolivianos para ninguno de los casos, entonces yo le puedo colocar aquí mínimo 0 y máximo 1000. Eso significa que solo números entre 0 y 1000. Si coloco más de 1000 no me va a aceptar. Si coloco menos de 1000 tampoco tuviera que aceptar, ¿sí? Pero aquí no me está dando un rango, solo me dice números mayores a 0. Por lo tanto, esta expresión aquí no se acomoda, tuviera que ser otra vez mayor que. Al seleccionar menor que, mayor que, igual, solo me dice el mínimo. Entonces aquí 0 es el mínimo. Ahora, si fuese otro valor, por decir laboratorio, de hecho se sobrecarga con 50 como mínimo, aunque no tenga ningún, entonces le puedo colocar el mínimo 50. Eso significa que menos de 50 tampoco me va a permitir insertar, ¿verdad? Pero para este ejemplo nos dicen que sea mayor a 0, entonces vamos a hacer tal cual no lo pide. Y esto no es obligatorio. Si yo lo dejo el mensaje de entrada ahí tal cual está y el mensaje de error también, no es necesario que coloquemos, porque si yo coloco aquí, miren, como no hay mensaje de entrada, no me está botando ningún mensajito, pero aquí sí me dice farmacia introducir mayores a 0. Quizá algunas veces sí es conveniente para dar luces, ¿no? Al que lo va a utilizar la planilla, al que va a manejar la planilla. Le podemos dar ese mensaje, porque si yo coloco aquí comete un error, el sistema me genera un mensaje de error por defecto. Miren, ahí está. Ese mensaje no lo hemos introducido nosotros, sino que Excel automáticamente me lo está generando. Solamente me dice que no coincide las restricciones de validación.
Y también aquí en laboratorio, entonces coloque un número, por decir aquí es 700, 300, cualquier valor, ¿no? Esto no requiere una fórmula para este ejemplo, pero en algunos casos, si mi planilla es mucho más elaborada, puedo tener el precio de cada laboratorio, por decir, en medio de la columna G y la H, y simplemente sería la sumatoria de todos los laboratorios que se hizo el paciente, ¿no? Y eso también puede ser una fórmula. En este caso lo estamos introduciendo así de manera. Ya teniendo estas dos, vamos a ver aquí el criterio, el enunciado nos dice total a pagar. Simplemente la suma del total internación, incluido farmacia y laboratorio. Nos piden que hagamos una sumatoria. Entonces aquí igual hay varias alternativas. Puedo hacerlo esa fórmula de varias maneras, que igual me va a botar el resultado. ¿Cuál sería la fórmula? Igual. ¿Y qué coloco a continuación? Igual F5 es 5H5. Correcto, pero si es de esta manera, entonces tengo que utilizar el operador más, ¿no? Entonces le digo F es, en mi caso es F6, porque ahí he colocado yo el primer registro. Si de ustedes F5 está bien. Ahí está Ramón Rodríguez, el primer paciente, ¿verdad? Entonces F6 más G, farmacia está en la columna G, G6, más, aquí es más, no es por, más laboratorio, porque simplemente me dice que es la sumatoria. Esa fórmula está correcta. También alguien me podría decir la función suma. ¿Recuerdan? Habíamos utilizado la función suma. Entonces también puedo utilizar esa función. Le digo suma. Como estoy utilizando la función, entonces aquí solo tengo que darle la celda inicial, 2 puntos, y luego la celda final. La primera y la última. Vieron que se ha marcado con bloque. Todo se ha pintado con un recuadro. Y esto está bien. Entonces, aquí generalmente le damos en la primera y la última celda. También esto nos va a botar el mismo resultado. ¿Bien? Ahí está. Cualquiera de las dos fórmulas sirve para realizar la sumatoria. Lo que es sumar estas tres. Y le damos copiar fórmula. Ahí lo que tenemos ya el total a pagar. Ahora, en la siguiente nos pide que agreguemos 3 columnas más después del total a pagar. Entonces, después de esto, vamos a agregar 3 columnas. Una que se va a llamar descuento, líquido pagable en bolivianos y líquido pagable en dólares. Entonces, primero agreguemos aquí, solamente vamos a rotular. Como me dicen aquí agregar, no tengo que hacer aquí botón derecho, insertar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí después de esta no hay datos, entonces simplemente lo voy a rotular. No es necesario agregar una columna. Si bien ahí me dice insertar 3 columnas, entonces lo único que voy a hacer es rotular aquí en la siguiente columna descuento. En la siguiente voy a colocar líquido pagable en bolivianos. Y en la otra, líquido pagable en dólares. El descuento. Aquí vamos a obtener ahora el descuento. Miren, aquí nos dice, la columna descuento se va a calcular de la siguiente manera. Y aquí nos está dando un criterio para sacar esa columna. Nos dice si el total a pagar es menor a 500, si esto es menor a 500, se le va a descontar un 8% del total a pagar. O sea, del total a pagar tendría que ser el 8%. Pero para aquellos que el total a pagar esté en este rango de 501 a 1000,
¿Cuánto se lo va a descontar? Un 10%. ¿De dónde va a ser ese descuento? Del total a pagar. Pero caso contrario dice, si el total a pagar fuese mayor a 1.001, el descuento va a ser el 15% del total a pagar. Entonces, eso va a depender de qué? Del total a pagar. Depende de esto. ¿Sí? Aquí en nuestro caso, miren, todos son mayores a 1.000. Esta no va a entrar en este rango, que se va a ser 10% porque es exactamente 1.000. Aquí nos dice que sea mayor a 1.001. Entonces, a toditos casi va a ser el descuento del 15 o del 10. Pero eso tengo que aplicarlo con una fórmula, ¿no? No puedo hacer así a ojo de buen cubero, colocar directamente aquí, por decir 10% a este porque es 1.600, porque puede ser que más después se siga multiplicando los datos, que el laboratorio haya aumentado, por decir, en 900, eso, como está con fórmula, cualquier cambio que yo haga, automáticamente también el total a pagar tuviera que modificarse, ¿verdad? Si farmacia, por decir, también incrementó, pues y sigue sumando, se está aumentando. Entonces aquí vamos a crear mediante una fórmula. Y antes de crear esa fórmula vamos a recordar, miren, aquí yo voy a colocar un valor. Y en base a este valor vamos a crear esta expresión. Esto habíamos visto para obtener el aprobado o reprobado. Esto con objetivo de explicarles nuevamente esta función lógica. Miren, cada vez que yo coloco igual sí, eso significa que es una prueba lógica y aquí en la parte inferior me está mostrando una sintaxis, una ayuda, donde me dice que esta prueba lógica debe de tener esta función sí, debe de tener una prueba lógica, un valor por verdad y otro valor en caso de que sea falso. En que sea falso la prueba lógica. Yo puedo preguntar aquí, si lo que hay en esta celda, le digo en G17, ahí estoy colocando el valor, es exactamente igual, podría ser mayor, por decir, puedo decir aquí todos esos operadores que habíamos visto, mayor, menor, los operadores de relación se aplican aquí para construir la condición. Vamos a empezar con mayor. Si les digo que es mayor a 1.000, en mi caso es coma, en el de ustedes seguramente es punto y coma, colocan ahí, coma. Esa va a ser mi prueba lógica, la condición que Excel va a evaluar. Y como valor verdadero, yo aquí podría colocar una palabra, un mensaje, una fórmula, ¿sí? Podría ser cualquier caso. En este caso, por decir, si es mayor a 1.000, aquí yo quiero sacar 50% de 1.000. Entonces le digo otra vez una fórmula. De G7 multiplica por 50 y el símbolo por ciento. Esta es una manera. Coma. Ahora, si no es mayor a 1.000, quiere decir esto, esta expresión por falso. Si esto no fuese mayor a 1.000, entonces que saque simplemente el 20% de esto también. Entonces, de este valor, multiplicar por el 20%. También puede ser multiplicado por 0.2, ¿no? Aquí ya no utilizo. Si coloco 0.2, ya no coloco el símbolo porcentaje. Aquí al colocar el símbolo porcentaje, le estoy diciendo que multiplique por 50 y a la vez divide entre 100. Entonces me está dando un porcentaje. Y aquí, como le estoy dando ya 0.2, entonces ya no tendría que multiplicar, colocar el porcentaje porque me va a botar otro. Ahora vamos a ver. De acuerdo a ello, me va a tener que sacar o 50% de 1.000 o simplemente 20%. Si me vota 50%, tuviera que votarme 500 ahí, ¿no? Pues vean, me está votando 20%, no me está votando 50%. ¿Por qué? Porque aquí, esta condición, miren, aquí como estamos en G7 está 1.000, ¿verdad? 1.000 es mayor a 1.000, no es mayor. Falso. Como todo esto Excel indica que es falso, entonces siempre va a votar el dato que nosotros coloquemos acá. Por eso está votando 50. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco aquí 800? ¿Cuánto me tuviera que votar? A ver, ¿quién me dice?
¿cuál será el resultado ahí? Si yo presiono Enter, ¿cuánto tuviera que votar? A ver, presionemos Enter, vamos a ver. Me está votando 160. Esto no es el 50%, es el 20% también, ¿vieron? ¿Por qué me está votando el 20%? Porque otra vez, miren, en G7 que tenemos un número, que es 800. Entonces, eso va a ser reemplazado aquí. 800 es mayor que 1000. Falso, no es mayor. Entonces, otra vez este es falso. Al ser falso, nuevamente no va a votar esto, porque esto vota solamente cuando sea verdadero. Por eso se llama valor sí verdadero. Yo les había puesto la anterior expresión por verdad, que es lo mismo. Entonces, al ser falso, no entra aquí, sino que va a entrar aquí. Y eso es lo que está votando. Ahora voy a cambiar el valor, miren. Ahora sí, aquí, si yo coloco 1200, aquí sí va a votar 50%, porque esto ya es mayor a 1000. Ya no es menor que 1000. 1200 es mayor que 1000, les pregunto. Y ustedes me van a decir que sí, ¿verdad? Entonces, como es mayor, Excel igual. Excel lo único que hace es eso. Entonces, agarra este valor, en G17 que tengo, un número, 1200. Entonces, 1200 es mayor que 1000, sí, verdadero. Como la prueba lógica es verdadero, ahora entra a este apartado. Y lo que hace es ejecutar, multiplica 1200 por 50, lo divide entre 100 y me bota eso. Y por ello me está sacando exactamente 600. Y esto no va a funcionar solamente con un número. A ver, aquí un número, 4000 por decir. 4000 es mayor que 1000, sí. Entonces tendría que votarme 50%, porque así está creada la fórmula para que me vote 50. 2000, ¿vieron? Exactamente la mitad del 50%. ¿Cuándo no me va a votar 50? Cuando solo sea menor que 1000. Ahora, si yo colocase aquí solamente 1000, ¿cuánto me tendría que votar? ¿20 o 50%? 50. Ya. Me está votando 20, ¿no? 20. 20 me está votando. Sí, Ahora, porque es igual a 1000. si yo colocase aquí el símbolo igual, como dice su compañera, miren, si yo colocase aquí en esta mi fórmula, en vez de mayor, simplemente ahora coloco mayor o igual, así de esa manera, entonces aquí ya va a cambiar. Presiono Enter, ahora sí me va a sacar 50. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo que compare con las dos opciones. Primero va a comparar que si es mayor y luego va a comparar que si es igual. 1000 es mayor que 1000, falso. Pero con la otra sí va a cumplir. 1000 es exactamente igual a 1000, verdadero. Entonces aquí utilizo un operador OR. Y ese operador al final vota un verdadero y como es verdadero me vota esta opción. Esta parte siempre va a votar cuando la condición sea verdadera y esta otra parte cuando sea falsa. Pero también puedo hacer con texto. Miren, miren. Yo aquí voy a digitar la letra A. Entonces quiero comparar. Y que me diga, por decir, cuando yo coloque esta letra, aquí que me salga. Escribiste o digitaste o letra A simplemente. Y cuando coloque la letra B, que me salga aquí el mensaje, escribiste o digitaste la letra B. Entonces, para hacer ello, miren, aquí voy a volver a decirle G7. Como es texto, cuando utilizamos texto, generalmente siempre vamos a utilizar este operador, porque yo no le puedo decir a un texto que sea mayor a mayor a B, no me va a votar, me va a votar un error. Entonces, siempre vamos a compararla con la igualdad. Le digo, si en G17 está la letra A, solo que en este caso voy a colocar entre comillas, siempre que yo quiera agregar un texto, comparar un texto, debe de ir entre comillas, necesariamente. Entonces le digo, si en G17 está la letra A, como ese es mi criterio, aquí ahora ya no va a ser una fórmula. Entre comillas también voy a botar un mensaje que diga por decir simplemente letra A. Pero yo podría escribir ahí, digitaste la letra A o escribiste la letra A de esa forma. Y aquí puedo colocar error para este ejemplo. O puedo colocar otra letra también, ¿no? Dependiendo. ¿Cuándo me va a votar error? Cuando no se cumpla esta condición. Veamos. Ahora presiono Enter.
me dice letra A, pero yo voy a colocar letra B. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Compara, miren. Aquí está la letra B. B es exactamente igual a A, falso, porque no es igual. Entonces, no vota esto, sino que vota error. Cuando yo coloco la letra A, me sale letra A. Como está la letra A, no importa que sea mayúscula o minúscula, sigue siendo la letra A. Entonces, A es exactamente igual a A, sí, verdadero. Como Excel en esta parte saca la opción de verdadero, entonces va a votar lo que yo tenga aquí. Hace rato teníamos una fórmula, ¿recuerdan? Ahora es un texto. Cuando es texto, siempre entre comillas tuviera que colocar. Entonces está diciendo letra A. Yo estoy en Enter y me está votando ese mensaje. Ahora yo pudiese votar un número también. Si fuese simplemente un número, por decir aquí, letra A, le voy a decir que vote 1. Y si es otra letra, que vote 0. En este caso ya no estoy utilizando una fórmula, solo le estoy dando un número. Como es un número, no es necesario colocar entre comillas, solo cuando es texto. Presiono Enter. ¿Qué tuviera que salir ahí como respuesta? ¿0 o 1? ¿Qué me dice? Siempre analizamos el valor que tenemos aquí. Miren, la letra A está en G17 y aquí estamos preguntando de alguna manera, ¿G17 es igual a A? Sí, A es igual a verdadero. Entonces va a votar esto. 1 va a votar. Si yo coloco otra letra, cualquier letra fuese este, entonces Y no es A igual a, por lo tanto me vota 0. ¿Sí? Estas funciones lógicas son bastante aplicadas. Se utiliza bastante para crear las planillas. Hay unas planillas que son parametrizadas, generalmente están con estas funciones, pero hay que comprenderlo a esta parte nada más, ¿no? Solo estoy haciendo cumplir la sintaxis, miren. No estoy colocando más de estos valores porque esta parte sí es mi prueba lógica. En este caso, este número que está separado con coma es el valor verdadero y el 0 es el valor falso. Entonces, se conoce estas fórmulas como fórmulas de bifurcación también, porque toman dos caminos, un camino por el sí y otro camino por el no, un camino por verdadero y otro camino por el falso. ¿Cuál es el camino por verdadero? Esto de acá, lo que está en el centro. Y el camino por falso siempre va a ser esto. Por eso en la sintaxis dice valor sí, verdadero, valor sí, falso. Entonces, ¿quién determina si es falso y verdadero? Excel, pero de acuerdo a la condición, al criterio que nosotros coloquemos en esta primera parte. Aquí puedo utilizar, les decía, mayor, menor, igual, diferente, distinto, cualquiera se va a acomodar dependiendo del caso. Pero, aparte de esa función, hay otra función que es con el operador y lógico y con el operador or lógico. Con ello ya nosotros tenemos que utilizar dos condiciones. Y aquí justamente vamos a utilizar, porque aquí me está dando un rango, miren. Aquí ya esto, 501 sería la primera condición y esta otra sería la segunda condición. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a colocar ahora aquí dos valores para antes de construir nuestra fórmula. Y aquí voy a colocar igual, igual y paréntesis. Y me está diciendo el valor lógico 1 y el valor lógico 2. Entonces voy a preguntar lo que tengo aquí en la celda. Le voy a decir, si en la celda F19 ese valor es exactamente igual. Voy a colocar el operador igual a 1000, coma. Y lo que tengo aquí es exactamente igual a 2000. Ahora voy a presionar Enter y me sale verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las dos. Miren. En F9, ¿qué tenemos? 1000. ¿1000 es igual a 1000? Sí, verdadero. 2000 en G19. 2000 es igual a 2000 también. Aquí ya son dos condiciones, ¿vieron? Esta es nuestra primera condición y esta es la segunda condición. Pero, ¿qué pasa si yo cambio una de estas? Por decir, voy a colocar 500. Me va a salir verdadero o falso. Miren, aquí me está votando falso.
porque estamos utilizando el ilógico. Entonces, en esta primera, 500 es igual a 1000, falso. Aquí esto vota falso, porque no es verdad. En la otra, 2000 es igual a 2000, sí, verdadero. Y me está votando falso por el operador. Hay unas tablas de verdad. Tablas de verdad. Esas tablas lo utiliza el Excel. Esto también lo aprendimos en secundaria. Yo recuerdo que esto lo vi en 2 asignaturas. Eh, en filosofía lo vi y en matemáticas igual. Entonces, esto es para el operador y. Para lo que estamos viendo, si estuviese en inglés mi Excel no está en inglés, solo es mi sistema operativo, sería AND, el operador. Eso también significa y. Entonces, aquí nosotros lo que estamos evaluando son 2 condiciones, condición 1 y condición 2, y Excel lo que devuelve un resultado final. Resultado final lo voy a llamar. Y evalúa esas 2 condiciones. Y de acuerdo a esta tabla de verdad, si la primera condición es verdadera y la siguiente condición es también verdadera, la condición o el resultado final va a ser verdadero. Si esta fuese falsa y la otra es verdadera, el resultado final va a ser falso. Si esta es verdadera y la condición 2 es falsa, el resultado final va a ser falso. Y si ambas condiciones llegan a ser falsas, el resultado final también va a ser falso. Excel, por detrás, lo único que está haciendo cumplir es esta tabla de verdad. De acuerdo a ello, nos está botando un resultado. Quiere decir que cada vez que nosotros utilicemos el operador y o AND si fuese en inglés, entonces ambas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si una de ellas es falsa, automáticamente el resultado siempre va a ser falso. Y otra vez, mire, si yo coloco aquí 1000, de acuerdo al criterio que he creado, me vota verdadero porque las dos cumplen, miren. Aquí está 1000 en F19, ¿verdad? 1000 es igual a 1000. Sí, verdad. Entonces la primera es verdadera. Luego, 2000 tenemos en la columna G, fila 19. En G19, como está 2000, dice 2000 es exactamente igual a 2000. Sí, también verdadero. La segunda condición. Entonces, como ambas eran verdaderas, mi resultado final es verdadero. Y eso es lo que me vota Excel, ¿vieron? Pero aquí yo cambié, puse 500. Ahora vamos a analizar aquí. La primera, aquí está 500. 500 es igual a 1000. ¿Qué dicen ustedes? No es verdad, es falso, ¿sí? Como es falso, entonces estamos en este caso. La primera es falsa. Pero la segunda es verdadera, miren, porque en G19 tengo el valor de 2000. 2000 es exactamente igual a 2000. Sí, son iguales. Por tanto, la primera es falsa, la segunda verdadera. ¿Qué va a votar? Falso. Presiono Enter y me indica que sí, está votando falso. Ahora voy a invertir. Esto voy a hacer que sea verdadero con 1000 y esto voy a hacer que sea falso. Voy a colocar 2030 para que ya no cumpla. Me está votando otra vez falso porque aquí 1000 es exactamente igual a 1000. Sí, verdadero. Primer caso, aquí, verdadero. Segundo caso, segunda condición. 2030 ahora está en G19, ya no está 2000. 2030 es exactamente igual a 2000. Falso. No es igual. Estamos en este caso. ¿Qué tendría que votar? Falso. Y eso es lo que me vota. Presiona Enter. Excel me está votando falso, ¿vieron? Ahora, si ambas son falsas, miren, esto lo voy a cambiar para que sea falso 1500. Ahí está. Sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque ahora las dos son falsas. En F19 tengo 1500. 1500 es igual a 1000. Falso. ¿Verdad? 2030 es igual a 2000. También falso. Como ambas son falsas, de acuerdo a la tabla, me dice que el resultado final siempre va a ser falso. Y me está votando falso. ¿Vieron? Entonces, cuando utilizamos las funciones lógicas, Excel lo único que hace es agarrar esa tablita de verdad, compara de acuerdo a ello y nos bota un resultado. Pero también hay otra tabla utilizando el operador, operador o si estuviese en inglés, es el operador OR.
Con este operador también vamos a evaluar dos condiciones. No necesariamente tiene que ser dos. Esto estamos viendo para dos, pero yo puedo colocar 3 condiciones, 4 condiciones, puedo evaluar, pero al final es lo mismo. Se aplica lo mismo. ¿Qué nos dice cuando utilizamos el operador OR en la tabla? Nos dice que cuando la primera es verdadera y la segunda condición es verdadera, el resultado siempre va a ser verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda condición fuese falsa, el resultado va a ser verdadero. Ahora, si la primera condición fuese falsa y la segunda fuese verdadera, el resultado es verdadero. Solo cuando ambas sean falsas, el resultado va a ser falso. Y veamos aquí un ejemplo. Ahora vamos a utilizar el operador OR. En mi fórmula solo tuviera que cambiar aquí. En vez de I, coloco O ahora. O. Entonces, en este caso estamos en la última, ¿vieron? Ambas van a ser falsas aquí. 1500 no es igual a 1000 y 2030 tampoco es igual a 2000. Falso y falso. Primera condición falsa, segunda condición falsa. ¿Qué tuviera que salirme con el OR? Falso. Cuando ambas son falsas, el resultado es falso. Veamos, voy a presionar Enter y ahí está falso. Ahora voy a verificar, voy a cambiar para que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Solamente tuviera que cambiar esto. Aquí coloco 1000. Con eso va a ser verdadero. Y la segunda falsa. ¿Vieron? Ahí está. Ahora, en F19 tengo el valor de 1000. ¿1000 es igual a 1000? Sí, verdadero. Ahora la siguiente. Vuelve a consultar. En G19 tengo 2030. 2030 es igual a 1000. Falso. Estamos en este caso, donde la primera es verdad y la siguiente es falsa. ¿Qué tuviera que salir? Verdadero. ¿Por qué va a salir verdadero? Porque estoy utilizando el operador OR ahora. Y ahí está, verdadero. Si yo lo invierto esto, por decir aquí voy a hacer que sea falso, 300, y aquí verdadero con 2000. Ahora estamos en sentido contrario. Esto es falso porque 300 no es igual que 1000. Aquí falso me bota Excel. Vuelve a comparar la otra condición. 2000 es exactamente igual a 2000. Sí, verdadero. Ahora estamos en esta fila, con donde la primera condición era falsa y la segunda es verdadera. ¿Pero qué va a votar Excel? Verdadero. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el operador. ¿No? Y si las dos son verdaderas, igual va a votar verdadero. Entonces aquí, si yo vuelvo a colocar 1000, entonces con eso estoy haciendo que cumplan las dos condiciones. 1000 es igual a 1000, sí, verdad. 2000 es igual a 2000, también, verdad. Como ambas son verdaderas, entonces aquí ambas condiciones resultan ser verdaderas. El resultado final va a ser verdadero también. ¿Sí? Listo. ¿Vieron? Verdadero. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque eso es lo que hace Excel. De esa manera nos bota el resultado. De esa manera nos está botando el resultado. Simplemente en la condición, él agarra y evalúa si esto es falso. Aquí solamente el resultado siempre va a ser o falso o verdadero. No hay otro posible resultado. O es falso o es verdadero. De ahí el nombre de la función. Se llaman funciones lógicas. Y el resultado es o falso o verdadero. Y de acuerdo a esos dos resultados, o si es falso o es verdadero, con la función sí, nos vota uno u otro valor, ¿no? Esto nos vota por verdad y esto nos vota por falso. Ahora sí, eso lo vamos a aplicar para construir esta nuestra forma. Esas dos funciones lógicas, con operador y sin operador. Entonces, esto que está aquí lo voy a convertir en fórmula yo. Lo voy a convertir en fórmula. Y también, aquí lo que está textualmente, de alguna manera ya me está indicando la fórmula. Solo tengo que traducirlo a una sintaxis que lo reconozca Excel. De todas formas, empezamos con igual. Miren, igual sí, paréntesis. Me está diciendo el total a pagar. Si el total a pagar es menor a 500, ¿dónde tengo el total a pagar para el primer empleado? Tenemos en la columna I, fila 6 en mi caso. Entonces les digo, si en la columna I6 el total a pagar es menor, dice, son simplemente menor, no me está diciendo igual. Y después vamos a analizar si ese criterio está bien o tiene algunos errores, tiene algunas faltas. Entonces, si es menor, ¿a cuánto? A 500, así, tal cual está aquí.
Entonces se le descontará. Esto ya es para mí mi criterio, mi prueba lógica. Entonces coloco coma. ¿Qué va a suceder? Se lo va a descontar, dice, 8% del total. Esa es fórmula. Por tanto, le digo 8%, así tal cual está en la fórmula, voy a colocar, multiplicado por el total a pagar. ¿Dónde tenemos el total a pagar? Aquí en esta columna. I6 también. Entonces voy a colocar I6. ¿Sí? De ahí va a sacar el 8%. Coma. No termina ahí porque ahora hay otro criterio. Me dice, si el total a pagar estuviese entre 501 y 1000, aquí ya me está dando el operador. Me está diciendo que debo de utilizar I, porque me está dando un rango. Tiene que estar entre 501 y 1000. Entonces, como me está dando un rango, esto yo lo voy a anidar. Lo voy a colocar, sí, ya no coloco ahí igual, porque lo estoy anidando. Y coloco el operador I. Y entre paréntesis las dos condiciones. La primera condición va a ser que el total a pagar sea mayor o igual, voy a colocar aquí, mayor o igual. ¿A cuánto? A 501. Coma, esa es mi primera condición. Cuando utilizo el operador tenemos que tener mínimamente dos condiciones. Entonces, la otra condición va a ser para 1000. Entonces, ¿qué tengo que comparar? Total a pagar otra vez. Y 6 menor o igual, voy a colocar a 1000. Cierro paréntesis. ¿Por qué estoy ahí cerrando paréntesis? Porque recuerdan que este I va a funcionar con estas dos condiciones y de acuerdo a la comparación que haga Excel me va a botar o falso o verdadero. Coma, si esto fuese verdad, si esto se cumple para algunos de los empleados, 10% dice. Entonces, otra formulita ahí, 10% por el total a pagar. Ese porcentaje tengo que sacar de algún lado. ¿De dónde me dice que saque? Del total a pagar. Entonces, siempre trabajamos para el primer empleado. La fórmula siempre tiene que ser para el primer empleado. 10% por I6. Y por último, miren, caso contrario, aquí yo pudiese seguir o pudiese colocar directamente la fórmula. Vamos a seguir aquí. Otra vez sí sería. Nuevamente I6 porque de ahí tengo que sacar. Si I6 es mayor, me dice, a 1500, a 1001 diré. Si eso es verdad. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo que descontar a ese paciente el 15% de donde del total a pagar. De I6 otra vez. Listo, con ello ya he cumplido todos los criterios que me estaba mostrando. Si aquí hubiera otro rango, por decir, en el hospital japonés me dicen que de 1501 a 2000 es otro porcentaje, de 2001 a 3000 es el 20% y así sucesivamente. Yo simplemente esta sí lo voy anidando, lo voy uniendo, separando por coma. Pero para este ejemplo solamente tenemos esas tres, no hay más criterios. Entonces, ¿cuántas veces tengo que cerrar? En cada sí generalmente he abierto un paréntesis y no lo he cerrado. Entonces, miren, hay tres veces la función sí. Por tanto, tuviera que cerrar esa función sí con tres paréntesis. Miren, ahí voy a colocar uno, cerrar, dije, dos, tres. Incluso me lo colorea Excel. A medida que he ido cerrando, me lo va pintando para que coincida con qué paréntesis se está cerrando. Y si esta fórmula está bien, miren, me va a salir ya un resultado. Los errores que nos sale cuando creamos las fórmulas en Excel, generalmente son errores de typeo. Cuando nos olvidamos a colocar, puede ser una coma, por error no hemos colocado el símbolo de multiplicación aquí, ¿verdad? En la fórmula, o no hemos cerrado un paréntesis aquí. En I yo les decía la sintaxis, siempre las dos condiciones deben estar dentro de paréntesis. Si yo no hubiera cerrado aquí, eso representa un error. En eso hay que tener cuidado. Presiono entera, ¿verdad? Y ahí está. Y esto va a servir para todos. Y está extrayendo todo. Pero está tomando en cuenta estos detalles, ¿no? A ver, aquí vamos a reducir este laboratorio y la farmacia para que veamos, para que hagamos un análisis. Aquí por decir simplemente 100. Ahí el total a pagar es 925. ¿Dónde se acomoda? En 925 está entre 501 y 1000. ¿Vieron?
Entonces ahí está sacando exactamente 10%. Y está bien, este es el 10%, bien, un 92.5, 10%. Ahora, esta otra está sacando también 10% porque está en este rango, sigue estando en este rango, entre 501 y 1000. No es mayor a 101 esto, ¿mira? No es mayor, por tanto es 10%. Este otro señor, 1560, no está, no es menor a 500, tampoco está en este rango, pero sí ya es mayor a 1000, a 1001. Como es mayor a 1001, entonces esto ya representa el 15% de aquí está sacando, ¿no? Esto ya representa el 15%. Y si yo vuelvo a cambiar, miren, aquí otra vez voy a cambiar por decir, aquí solamente es 10 y aquí 10 para que me vote menos de 1000. Aquí es 700, ya no es 1000, entonces la fórmula también ha cambiado. Hace rato estaba votando 15%. Ahora, como ya cambió mis valores, me está extrayendo solamente el 10, el 10%. ¿Y qué es lo que hace Excel? ¿Cómo vota ese resultado? Simplemente agarra, miren, hagamos el análisis para la primera forma. Excel agarra aquí el símbolo igual, encuentra así, entonces dice una función lógica y empieza a comparar. Esto es una comparación, una condición, les decía. En I6 que tenemos 925 y dice 925 es menor que 500. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es menor o es mayor? Mayor, es mayor. Es mayor, ¿verdad? No es menor. Entonces aquí va a votar No. falso. Falso va a votar Excel aquí. Aquí, como esto es mayor, no es menor, falso. Entonces, al ser falso, no agarra esto, no va a votar. Lo deja pasar y salta a la siguiente. Resulta que en la siguiente hay otra vez otra sí. Entonces vuelve a comparar. Cada vez que encuentra un sí, significa que hay una condición. Entonces, pero esta vez no es solo una condición. Va a trabajar con un operador, con esta tablita que yo les decía. Entonces, va primero a hacer la comparación de esta y luego esta otra. Entonces, en I6 tenemos 925 y comparamos. 925 es mayor que 501, díganme, falso o verdadero. Sí, es mayor. 925 es mayor. Ya, correcto, gracias, Mauricio. Es mayor, entonces verdadero. Ahí en la primera va a votar verdadero. Y aquí nos vamos a guiar con esta tabla. Estamos con el operador y miren. La primera condición nos vota verdadero. Ahora la segunda, no sé si va a ser verdadero o falso, de acuerdo a ello nos va a votar un resultado. Analicemos. Agarra la otra condición, aquí hay otra condición a evaluar y volvemos a preguntar. 925, colocamos aquí, ¿es menor que 1000? ¿Qué dicen? ¿Verdad o falso? Este número Es es menor. menor. Es Es verdadero. Entonces aquí lo que hace es verdad, es verdad. verdadero, profe. Vota verdadero. Entonces, como las dos son verdaderas, y estoy utilizando el operador y, porque aquí miren, he puesto y, no puse o. Si hubiese puesto o, sería otra cosa. He puesto y. Entonces, las dos condiciones trabajan con esta tabla cada vez que hay un y. Entonces, al ser verdaderas las dos condiciones, el resultado final me dice que tiene que ser verdadero. Aquí entonces Excel de todo esto dice, es verdad, todas estas condiciones. Como es verdadero, agarra esta fórmula, 10 y lo multiplica por 1000. Y termina ahí. Ya no evalúa la otra porque ya encontró un verdadero, entonces saca 10%. Ya no tiene que evaluar la otra porque ya encontró un verdadero. En cambio, en esta otra, vamos a comparar en esta otra, mire. Aquí, 2200 es menor que 500. No, falso. No saca este porque esto va a sacar solo cuando la condición sea verdadera. Pasa a la siguiente. 2200 otra vez. ¿Es mayor que 500? Uno, sí, verdadero. La primera es verdadera. Luego, vuelve a comparar. 2200 es menor que 1000, falso. ¿Es igual que 1000? Falso. Entonces, estamos en este caso con el operador y, donde la primera era verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, tendría que ser falso el resultado final. Como es falso todo esto ahora, para este otro caso, entonces no vota 10%, porque 10% va a sacar solo cuando sea verdadero, porque estamos en el lugar de la prueba lógica cuando es verdad. Pasa a la siguiente, salta la otra así. Y aquí vuelve a comparar. 2200 es mayor que 1001. Sí, verdadero, porque este número es más grande que este otro, ¿verdad? Entonces, eso significa que este símbolo, por tanto, sí es verdad.
2200 es verdad que es mayor a 1001. Como es verdadero, me está votando 15%. Y esto está representando esto, ¿vieron? Porque si fuera 10%, tendría que sacar 220, pero no está sacando 10, está sacando 15%. ¿Cuándo va a sacar menos? Cuando sea menor a 500, habíamos dicho, ¿verdad? Cuando sea menor a 500. Entonces aquí tal vez podríamos hacer que saque 550 y aquí 10. Ahí está. En este otro caso, este paciente es 300. De acuerdo a este enunciado, entonces cuando sea menor a 500, 310 es menor a 1500, a 500 diré, tendría que votar 8%. ¿Sí? Entonces, este 24 es el 8% de 310. ¿Sí? Porque si fuera 10%, tendría que votar aquí 10, perdón, 31, ¿verdad? No está votando 31, está votando el 8%. Y en este caso, Excel en la primera va a obtener verdadero porque dice, agarra aquí otra vez, I7 ahora. En I7 yo tengo 310. 310 es menor que 500. Excel dice, sí, es verdad, es menor. 310 es menor que 500. Como es verdadero, entonces, vota este dato. Y ya no va a evaluar, ya no evalúa esto porque ya ha encontrado un verdadero. Ya ha votado verdadero y está votando el resultado. Entonces ya no tiene que comparar si está entre 500 y 1000 o si está si es mayor a 1000. Y está votando. ¿Sí? Eso es lo que hace Excel. Entonces, pero siempre está construido Excel, su algoritmo por detrás está funcionando en base a esto. Ahora, como estamos utilizando operadores, en base a estas tablas. De acuerdo a ello, está votando un resultado. ¿Alguna pregunta en esa fórmula? Es un tanto compleja, ¿no? Generalmente ese tipo de fórmulas eh, les complica un poco la existencia a los estudiantes igual en la universidad, porque en esta parte lo que hay que hacer es, de alguna manera, hacer un análisis, ¿no? De, uno, saber esto nos ayuda a entender para ver qué nos va a votar como resultado Excel para construir la fórmula también, porque aquí yo les decía, incluso hay unos errores, miren. Aquí estoy considerando que sea menor a 500 y aquí mayor a 501 lo estoy poniendo, ¿vieron? Mayor a 501. Entonces, ¿qué llegaría a suceder si, por decir, ese señor que está ahí tiene, a ver, aquí voy a colocar un valor. Con 50 más sería 240. Miren, ahí hay un pequeño error porque si yo coloco este valor, y aquí mi total a pagar es exactamente 500, ¿vieron? Ahora, mi fórmula me está diciendo falso. No me está votando ningún resultado. ¿Por qué será que no me está votando? No me está sacando ni 8%, ni 10%, ni 15%. Me está votando falso. Si analizamos aquí los números, miren, entre 500 aquí, yo le estoy indicando en mi fórmula que sea menor. Vamos a comparar aquí. Menor a 500. ¿Qué número es menor a 500? Puede ser 499, ¿verdad? Ese valor es menor a 500. 499.8 sigue siendo menor. Ahora, si yo colocase aquí, como está 500, miren, 500 exactamente, y aquí decimos 500 es menor a 500, falso. Entonces está votando falso. Entonces no saca 8%. Pasa a la siguiente. 500, aquí está 500. 500 es mayor que 501, también falso. 500 es igual a 501, tampoco, ¿verdad? Porque aquí tiene que comparar con con los dos símbolos. Tiene que comparar con mayor y tiene que comparar con igual también, necesariamente. Entonces aquí es falso. 500 es menor que 1000, verdadero. Pero 15 es igual que 1000, falso. Entonces, ¿en qué caso estamos? Donde la primera es falsa y la segunda es verdadera en este caso. Pero como estamos utilizando el operador y basta que exista una falsa, siempre el resultado va a ser falso.
Por tanto, aquí también todo esto me dice es falso. Como es falso, no entra a sacar 10% porque iba a sacar cuando sea verdadero la condición. Pero hay una vez más una sí. Entonces vuelve a comparar. ¿Y qué es lo que va a comparar? Con el operador mayor. Dice 500 es mayor que 1001. Falso, porque no es mayor, ¿verdad? Al ser falso, no vota esto. Entonces está sacando un resultado que no es. Yo también, eso podría haber corregido aquí. Al final, miren, voy a colocar. Recuerdan que la función sí tiene una prueba de verdad, una por verdad y la otra por falso. Entonces aquí, en vez que diga falso, yo podría colocar error de esta forma. Voy a colocar error. Entonces, ahora, como ya estoy colocando aquí el valor por verdad, error por falsedad, mira, el valor sí falso, esto va a constituir el falso. Aquí ya no me va a votar falso, ahora va a decir error, ¿vieron? Error. ¿Eso por qué? Porque ninguna de estas coincide en su condición. No coincide con esta, no coincide con esta y no coincide tampoco con esta. ¿Qué tuviera que corregir en este valor? Miren, porque aquí hay un hueco entre 500 y 501. Aquí hay un valor que no hemos considerado entre 500 y 501. Ahí hay un error. Porque aquí yo puedo tener varios números, ¿sí? Puedo tener un paciente que exactamente ha facturado, por decir, 500.4, está en ese rango, ¿verdad? Puedo tener otro paciente que haya facturado 500.1, sigue en el rango entre 500. Entonces, todos estos valores no lo estoy considerando en la fórmula. Por eso es que me está botando error. Incluido este 500. ¿Cómo soluciono ese problema? Colocando aquí he colocado menor. Entonces yo sé que si me vota 499.9 es menor. Pero si yo aquí en vez de colocar mayor a 501, digo directamente igual a 500, que sea mayor o igual, entonces con esto ya no me va a votar este error, porque esto ya va a incluir aquí, porque le estoy cambiando, le estoy diciendo que sea o mayor o exactamente igual a 500. Entonces, miren, presiono Enter y ahí está, ya me está sacando 50, ¿vieron? Lo estoy corrigiendo porque en este enunciado han considerado que sea de 501 a 1000, pero no sé, no han tomado en cuenta de que entre 501 hay un margen. Lo mismo sucede aquí, entre 1000 y 1001. Puede haber un paciente que sea 1000.2, 1000.3, 1000.5, 1000.99, 1000.77. Eso está entre esos. Todos esos valores no se está considerando. Si yo tuviera aquí alguno de este empleado que sea exactamente mayor a 1000 con décimas, entonces me va a botar otra vez error. Para corregir eso, que tuviera que hacer, aquí estoy considerando que sea exactamente mayor o igual. Aquí simplemente en vez de 1001 le digo que sea solamente mayor a 1000. Con eso ya lo solucionó porque si algún paciente tiene 1000.1, ese valor ya es mayor que 1000. Por tanto, aquí ya va a entrar al 15%. Y con ello ya mi fórmula no tuviera que tener ningún error, ¿no? Eso hay que considerar a la hora de crear con estas funciones lógicas, ¿no? Siempre hay que ver todos los posibles casos que se pueden presentar, porque a veces Excel, como en el anterior caso han visto, me ha botado valores, pero en el caso de que hubiese una condición de 500 exactamente o de 1000.1, en esos casos me botaba error, ¿sí? Pero no era porque Excel está mal, sino porque nosotros al haber creado esa fórmula hemos considerado justamente hacer de esa manera y por ello hay que considerar todos los posibles casos para ver en, si es que existe algún error con las funciones lógicas. No, Lisa, hay que practicar. Ya, es un poco complicado, ¿no? Sí. Es más que todo esta que ya es un poco más larga, porque aquí necesariamente con esa teníamos que haber hecho. Pero más adelante vamos a ver que hay otra alternativa a esta función sí, que está la función buscar H y buscar B. Esa también nos ayuda a solucionar. Justamente a la complicación de esta fórmula se han creado las dos funciones, que es buscar H y buscar B. Que eso lo que hace es buscar directamente en una tabla
y de acuerdo al dato que encuentre, nos los coloca. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? No se preocupe. Entonces veamos aquí las siguientes. Para concluir, aquí tenemos una columna líquido pagable en bolivianos y solo nos dice que es la resta de la columna total a pagar y el descuento. Entonces ahí no es una fórmula porque no hay una fórmula con lógica, no es de mayor complicación porque no nos está dando estos criterios, ¿no? Estos rangos de valores. Directamente nos dice que es total a pagar menos el descuento. El total a pagar menos. Descuento. Ok, entonces, ¿dónde tenemos el total a pagar? En la columna I6. En mi caso, no sé si ustedes colocaron la misma columna. I6 menos el descuento yo lo tengo en la columna J6. Siempre trabajamos con el primer registro, ¿no? Entonces, enter. Nada más. Esa es la fórmula I, porque y ahí está. Eso sería su total a pagar, ¿no? De esto, su descuento y sería 872.5. Listo, con ello ya tenemos. El líquido en dólares. La conversión del valor de esta columna dice, de la columna en bolivianos, entre el cambio actual del dólar. Entonces, ¿cuál sería aquí la función? O la fórmula. ¿Cómo tenemos el líquido en dólares? Nos dice que tenemos que convertir la columna que está en bolivianos, que está en la columna K, entre el cambio actual del dólar. ¿Cómo hacemos esa conversión, jóvenes? K6 Ya, correcto. K6 por 6.96. A ver, veamos. Si cometemos algún error, no hay problema, siempre podemos corregir. Entonces, por 6 punto, en mi caso es punto, ustedes consideren igual, ¿no? Ustedes parece que es coma. Punto 96. Presiono Enter y me sale que tiene que cancelar en dólares 5.700. ¿Estará correcto ese resultado? Pero esa casilla no es de boliviano. Esta casilla es de dólares, esta última. No es esa la fórmula, ¿no? Porque tuviera que salir, como es en dólares, tuviera que salir menos. ¿Qué está No es dividido, está mal el core, es correcto? dividido. Dividido, ¿no? Aquí tenemos que dividir. Lo que tenemos en bolivianos, como estamos convirtiendo a dólares, tenemos que dividir. Ahora sí. Ahora nos dice que pagamos 119. Esto es lo correcto, ¿verdad? Y lo copiamos la fórmula. Ahora, aquí se puede dar el caso que en algunas planillas, por ejemplo, en las planillas de sueldo, en nuestro medio antiguo, más antes fluctuaba el dólar, ¿verdad? Entonces aquí se solía colocar cambio o tipo de cambio, por decir. Tipo, escribir aquí, tipo de cambio. Y en esta casilla colocábamos el tipo de cambio que por ahora es del 6,96, ¿verdad? Si esto cambia de aquí a unos días, como generalmente lo hacía, cada día aparecía, por decir, un nuevo monto, entonces simplemente cambiábamos esto para que se acomode a ello el líquido en dólares. Si yo tuviera aquí el tipo de cambio, entonces mi fórmula tendría que cambiar. Sería igual el líquido en bolivianos dividido entre esta celda. ¿Vieron? Entre L4. Para el primer registro, esto va a funcionar a la perfección. Miren, me bota, ya, perfecto, aquí está mal yo, ¿no? Puse coma. Mi máquina está configurada para punto, ese es mi error. Ahí está, ahora sí. Para el primer registro, miren, me está botándolo. Pero para los siguientes me va a botar un error. Si yo copio la fórmula. Ahí está. Miren, me está saliendo valor, en otro me está botando otro resultado. ¿Eso por qué? Porque al haber utilizado esta celda, cuando yo hago esto, miren, cuando yo copio la fórmula,
y estoy trabajando de esta manera, lo voy arrastrando, lo que está sucediendo es que las fórmulas se están acomodando porque estamos utilizando referencias relativas. Quiere decir que aquí en esta fórmula, miren, me dice I6 por menos J6. En la otra ya ha cambiado ya la fila. Como he copiado hacia abajo, ya no es I6. Está agarrando I10 menos J10. ¿Vieron? Porque es una referencia relativa. Aquí ya es I13 menos J13. Y eso mismo está sucediendo aquí. Para el primero está perfecto, pero para el segundo me dice, miren, voy a presionar F2 para editar. Me dice que está agarrando esta celda, está correcto, el líquido pagar de gobierno, K7, pero está multiplicando ahora por L5. Y en L5 yo no tengo el tipo de cambio. Está un rótulo que dice líquido pagable, por eso es el error, ¿vieron? Entonces, eso es porque estamos utilizando referencias relativas. Quiere decir que si yo arrastro la fórmula, siempre cambia la fila. Si yo arrastrase la fórmula hacia la derecha, copio columna, cambia la columna. Pasaría de la K a la L a la E. ¿Qué tengo que hacer? Convertir esto a una referencia absoluta. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en la primera fórmula. Entonces yo tengo que de alguna manera congelar esta celda. ¿Cómo lo congelo? Ubico aquí el puntero en la referencia de L4 en este caso, y en su teclado presionen F4, una sola vez, presionen la tecla F4, donde está F1, F2, hasta la F12, ¿verdad? Ahí presionan la tecla F4. Y pueden observar que al presionar la tecla F4 se ha colocado un símbolo del dólar o de pesos delante del nombre de la columna y pesos delante del nombre de la fila. Eso ya hace que esta referencia de esta celda ya no sea relativa, que ya no cambie, se ha convertido en una referencia absoluta. Quiere decir que si yo copio la fórmula, miren, presiono Enter, esa referencia absoluta ya no va a cambiar. Ahí está, ahora sí está correcto. Y voy a agarrar cualquiera para verificar, miren. Voy a presionar doble clic o F2 en esta celda de acá. Y está multiplicando K11, eso está bien, eso no lo hemos convertido en porque tenía que cambiar, porque era para el siguiente empleado, pero está multiplicando por la misma celda donde hemos puesto el tipo de cambio, por L, L4, ¿vieron? Voy a verificar otra. Ahí está. Esta, por ejemplo, ha cambiado en esta K8, está perfecto, y está dividiendo entre 6.96, entre L4 también, con la misma celda. Entonces, cuando tenemos el tipo de cambio, tenemos que aplicar eso. Aquí recuerdan, cuando habíamos multiplicado aquí también teníamos en total internación, nos decía que era 125, ¿verdad? Si eso fuese a cambiar el día de internación, por decir eso va variando dependiendo el área, por decir, puede ser 125, más adelante ha fluctuado, entonces también podría cambiar ahí, ¿no? El monto por día de internación y lo multiplicó por una celda, pero aquí lo hemos puesto directamente 125. Entonces, en ese caso, igual, si hubiera aplicado la fórmula, tendría que congelar esa referencia para que se convierta en una referencia absoluta y no una referencia relativa. Y con ello hemos terminado esta planilla y lo único que nos queda es darle formato y eso lo vamos a hacer ahora. Este ya lo voy a ampliar para que lo podamos ver todo. Lo primero que tuviéramos que hacer es agarrar todos los rótulos hasta ahí. Y aquí hay una herramienta que nos permite ajustar el contenido a las celdas. Esta que dice, en inicio está, ajustar texto. Miren, esta de acá. Si hago clic, el texto se va a acomodar perfectamente de acuerdo al ancho de la columna. Luego podemos alinear esto al centro, que nos muestre de esta manera. O también pueden hacer que se reduzca el ancho de las columnas, aumentar un poco más. Ya eso va a depender de cómo quieran ver ustedes sus datos en su planilla, ¿no? Cómo quieran imprimir, si es que simplemente es por ahí para tener la planilla o puede ser para mandar a la impresora. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que ir acomodándolo. ¿Qué más podemos hacer aquí?
Podemos aplicar los bordes aquí en este botón. Y le voy a aplicar al contorno aquí. Hago un clic, tipo de línea, contorno. Le voy a mostrar de esa manera. También puedo aplicar directamente unas líneas segmentadas, por decir las divisiones horizontales. Me va a mostrar de esta manera. Los datos igual podemos aplicar otra vez bordes. También el contorno con doble. Y las líneas puede ser la misma, las verticales, pero las horizontales puedo colocar esta línea punteada. Esta de acá. Y me va a mostrar de esta manera. Si ustedes quisieran alinear los datos, ahí generalmente los datos numéricos a la derecha, ¿no? Pero si ustedes ven por conveniente colocarlo al centro, a la izquierda, lo pueden hacer, ¿sí? Se lo puede hacer. Podemos aplicar un color de relleno. Ahí, sí, para que haya diferencia de los rótulos con los datos. Y voy a aplicar otro color. Claro. Luego aquí tenemos las columnas de líquido pagable. Para que todo esté con la misma cantidad de decimales, esto de acá, inclusive acá desde el descuento, miren, voy a agarrar las 3 columnas. Y aquí tenemos en la pestaña inicio este botón que dice número. Aquí yo puedo ir aumentando o quitando decimales, que me muestre con 2 cifras, una cifra. Ahí está. También, como esto representa líquido en bolivianos, lo puedo aplicar esto el símbolo monetario. Selecciono la columna líquido pagable en bolivianos. En inicio, en el mismo apartado donde nos muestra número, tenemos este símbolo. Esto de acá. Este símbolo de pesos. Si hago clic ahí, me está mostrando los símbolos monetarios que yo puedo aplicar. Euros, yenes de chino. Como estamos en Bolivia, aquí tengo una que dice BS Bolivia. Ahí está. Esto me está apareciendo de esta manera por el ancho de la columna. Simplemente aumentando el ancho de la columna, yo voy a hacer que me muestre el resto de los datos. A esta otra en dólares lo vamos a colocar. Marco con bloque en el mismo lugar donde el botón del símbolo monetario. Aquí inglés Estados Unidos voy a elegir. Porque esa columna representa en bolivianos. Si yo quisiera aplicar a estas igual, por decir el símbolo, total internación, farmacia, de igual manera, ¿no? Simplemente agarramos todo, queremos que esté representado con el símbolo monetario. Agarramos todo y también lo podemos poner de esta manera. Y aquí simplemente sería ajustar el contenido. Y al final nuestra tabla quedaría de esa manera. Y lo único que nos falta ahora es el título. Recuerden que aquí habíamos puesto un encabezado. Y esta parte, miren, no lo he colocado. Para colocar esto, mire, voy a hacer esto. Para no estar volviendo a esto, vamos a copiar el formato. De todo el formato que hemos aplicado a esto, puedo seleccionar, le digo copiar formato y marco con bloque a todo lo que quiero aplicar. Listo. Ahora voy a elegir esta, quiero que esté esta otra parte. Entonces selecciono todo ello, copiar formato y ya está. ¿Vieron? Porque no agarré toda la tabla ahí. De esa manera simplemente lo aplicamos el formato. Esto de acá ahora voy a colocar al centro. Marco con bloque toda esa fila hasta el final de la tabla, hasta la columna L. Y este botón lo que va a hacer es combinar y colocar al centro el título. Lo podemos aumentar, colocarle en negrilla. Hacemos lo mismo con la otra. Combinar celda. Simplemente le puedo dar cursiva y negrita. Y listo, ya está nuestra tabla. Ya quedó mucho mejor.
Y con ello hemos concluido este ejercicio. ¿Me siguieron, jóvenes? Sí, ingeniero.